a poner en el aula virtual igual. Entonces, perfecto, está grabando. Entonces, ahora sí. Entonces, devolvámonos. Vamos a explicarlo todo desde el comienzo. Bien. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer una explicación muy rápida, muy concreta de la actividad titulada Tarea 2, Análisis de caso para marzo 7. En la aula virtual, como se puede observar, está aquí. Esta pestaña o este icono es para hacer el envío de un documento, o por persona o en grupo. Está diseñado por persona o por grupo, pero la recomendación del profesor es que uno del grupo lo pueda enviar. ¿Qué documento van a enviar? El documento se encuentra acá debajito en recursos de apoyo. Aquí en la pestaña recursos de apoyo dice estructura del informe para el análisis del caso. Esa es una estructura que venimos haciendo, que la venimos organizando, de modo que está abierta a sus recomendaciones. Ensáyenla y si creen que la podemos mejorar para el próximo análisis de caso del segundo corte, fantástico, fantástico. No es necesario que todos los integrantes del grupo suban el informe, solo lo va a subir una persona. Normalmente lo sube el secretario o el presidente o moderador del caso. Adicionalmente, también en el aula virtual, en la plataforma Moodle, está el foro para el análisis del caso. ¿Qué es eso? Como es un análisis que ustedes pueden hacer a través de diferentes canales, pueden hacerlo en una sesión de Zoom entre ustedes, pueden hacerlo a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través de cualquier tipo de aplicativo web que les dé la posibilidad de encontrarse. El profesor necesita una evidencia de lo que se discutió, ¿cierto? Una evidencia de lo que se discutió. ¿Qué se discutió allí? Eso me lo van a mostrar ustedes, ¿verdad? Entonces, estoy pensando que lo que va a pasar es que si yo le doy clic al icono foro, aquí se añade una nueva discusión y cada representante de grupo le avisa a sus grupos cómo tituló su tema de discusión. Y ordinariamente lo que hacemos ahí es poner el nombre del grupo o el nombre de un integrante del grupo, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué se hace? Allí el moderador corta el caso, el caso, lo pega y dice, bueno, este es el caso. Muchachos, vamos a discutir cuáles son los aspectos críticos del caso. Es como si ustedes estuvieran discutiendo en cualquier escenario presencial o virtual. Allí uno dice, mire, yo creo que ¿por qué se genera una discusión frente a un caso? ¿Por qué hay necesidad de hacer una discusión frente a un caso? Por varias razones. Les voy a decir por lo menos 3. La primera de las razones es que el fin de analizar un caso es construir una recomendación. Ese es el fin. Yo tengo unas personas allá afuera que tienen un problema, lo remiten al comité, los comités son instancias consultivas, nosotros nos convocamos, nos reunimos y entregamos una recomendación. Puede ser para un proyecto de investigación, puede ser para un paciente, puede ser para un procedimiento, puede ser para asignar un recurso, para lo que sea. Nosotros hacemos un balance de cuestiones bioéticas, éticas y legales, de alguna manera, ¿cierto? Para ello revisamos la legislación nacional, la legislación internacional, puntos de vista religiosos, psicológicos, médicos. Analizamos un marco teórico en general que tiene que ver con diferentes posturas religiosas, posturas médicas, posturas jurídicas. Y en los grupos, cada persona puede voluntariamente representar una de esas posturas e indaga sobre eso para poder apoyarle al grupo en esa perspectiva, para que la recomendación que se construya no vaya a quedar con esa falencia, ¿cierto? Si alguien descuida
o no es riguroso en detallar su punto de vista, pues la recomendación va a tener esas fracturas, va a tener esas grietas, ¿cierto? Y esos son los elementos que ahí se discuten. Ahí pueden poner recursos, web, videos, puntos de vista. Es una discusión que ustedes hacen ¿para qué? Para que el secretario recopile aquellas ideas más importantes que determinan resolver los problemas del trámite del caso, como por ejemplo, cuál es el conflicto o cuáles son los conflictos, cuál es el dilema o cuáles son los dilemas, cuál es el problema en general, porque el caso está descrito, pero puede ser que en el caso haya 5 problemas. Y usted dice, mire, de los 5 casos del problema solo vamos a dedicarnos a resolver el problema ético, porque además aquí hay problemas jurídicos, hay problemas de salud, pero nosotros no es nuestra competencia como comité, y eso es lo que yo quiero ver ustedes, cómo abordan el análisis de un caso en el nivel de educación universitaria en el que están ustedes. Yo esperaría que tienen un mínimo de bases para analizar casos, porque es que la psicología también utiliza como recurso el análisis casuístico. Entonces, en caso que no tengan bases, yo me preocupo, pero bueno, vamos a utilizar este espacio para darles una metodología, porque hay metodologías de análisis de caso éticos y bioéticos. Un caso, este no es un caso gerencial, no es un caso contable, no es un caso jurídico, no, es un caso de ética y bioética. Estos casos se analizan de forma diferente a como se analiza un caso en el contexto de las ciencias administrativas y contables, ¿verdad? Entonces, este foro es para que armen la discusión. Alguien aportará 2 veces, alguien aportará solo una vez, pero quien llega a un foro virtual lo que requiere es revisar todo lo que están diciendo sus compañeros y decir, estoy de acuerdo con Pedro y no estoy de acuerdo con María y con Gabriela porque mi punto de vista fundamentado en tal cosa es este. Eso es bonito que quede en este foro, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera con una cámara mirando el escenario de debate o como hacen esos debates en el Senado y queda un récord, un registro, ¿verdad? Y uno lo puede ver. Entonces yo entro al foro y veo cómo se movilizó la discusión. Eso para mí es un insumo, es una evidencia muy importante porque yo ahí veo cuáles fueron los temas que a ustedes les interesaron discutir para lograr construir la recomendación, que es el primer aspecto. El segundo aspecto que trata un comité, además de construir una recomendación, ¿cierto? Además de construir la recomendación, ¿qué es el fin? ¿Qué es el fin? Es ponderar unos dilemas y unos conflictos. Pero esos conflictos y esos dilemas son el fruto del consenso, del debate de ustedes, ¿cierto? Alguien tendrá que levantar la mano y empezar diciendo, yo creo que el dilema es este. Otro dirá, no, pero ¿cómo va a ser posible que esos son dilemas y eso está resuelto? Alguien dirá, no, es más bien un conflicto, porque los conflictos son de esta manera y de la otra, ¿cierto? Entonces es ponderar dilemas y conflictos y aplicar principios. Ese es el segundo elemento. Yo no les he dado ese material, no se los he explicado, quería cogérmelos en frío, quería saber en qué nivel estaban, quería diagnosticar sus capacidades. Pero voy a continuación a mostrarles un caso que era parte de la clase posterior y bueno, para los que no vinieron, ya quedará este tema porque lo voy a dejar grabado, ¿verdad? Para yo abordar otro tema. Y la tercera cosa por la cual se reúne un comité, que es lo más importante, es constituir una instancia ciudadana muy importante que hoy requerimos para abordar estos problemas, porque estos problemas, los que van a ver como problemas, como casos, no hay quien se haga cargo de eso. La sociedad no tiene establecido muchos escenarios, eso es precario, es decir, la gente esto lo resuelve el médico, lo resuelve la directora del colegio, o sea, lo están resolviendo personas que no deberían hacerse cargo de esto, lo resuelve la psicóloga allá desde su cargo, lo resuelve el director de disciplina. Oiga, ¿cómo así? Esto lo resuelve una persona como si él fuera un ombudsman, como si él fuera el sabelotodo. No, estos casos requieren una postura interdisciplinaria, un debate, una movilización social, gente que no... Porque en las clínicas, ¿quiénes participan?
los dueños, los directivos, y defienden sobre todo sus intereses. Y ese es el problema en el consenso. Las sociedades no están construyendo consensos imparciales. Los consensos son tan imparciales como lo que acaba de decir la Corte, perdón, la Fiscalía hoy respecto de un caso famoso a un expresidente colombiano muy conocido, diciendo que van a precluir la investigación. Hombre, que va tatazo a la justicia colombiana, como dirían los españoles. Joder. Bueno, entonces, eso es para el tema del análisis del caso, ¿verdad? Listo. Ahora bien, ¿cómo se analiza un caso? Creo que es la otra pregunta que me hacía Katrina en su audio esta mañana o en su mensajito. Entonces, fácil, no es nada del otro mundo, pero si no lo han visto, supongamos que tienen ya visible la presentación que dice dilemas éticos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, mire. Dilemas éticos frente a la transfusión de sangre a un testigo de Jehová. Supongamos que este caso lo seleccioné dentro de los que están ahí expuestos. No sé si es el de ustedes o es otros. Perfecto. ¿Qué pasa? Que yo soy el presidente. Luis Alfredo es el presidente. Tengo aquí a María, que es a Katrina, que es mi secretaria. Y decidimos en el grupo unos roles. Aquí alguien va a ser de abogado, alguien va a ser de cura, alguien va a ser de psicólogo, alguien va a ser de médico, alguien va a ser de policía. Bueno, lo que nos inventemos. Es también para recrearse en un escenario de formación distinto. Entonces yo digo, yo analizo el caso, pero este no es el informe, es cómo analizo el caso. El informe lo voy construyendo de otra manera. Es como, esta es una forma, una alternativa de abordar los casos que tiene los mismos elementos que tiene el informe. Bueno, los mismos no, tiene algunos elementos. Entonces yo lo primero que hago es poner un título. Lo llamé dilemas éticos frente a la transfusión de sangre en un testigo de Jehová. Entonces empiezo a describir el caso. Perdón. Debo presentarles el caso. Caso ejemplos, caso examples, caso examples, caso examples. El caso está por acá. Estos son los casos. Bueno. Después del mareo que les produjo correr las diapositivas tan rápido, este es el caso. El caso es un caso real, está tomado de una sentencia de la Corte 474 del 96. Sentencia T 474 del 96. Se describe así, bueno, se describen los hechos. Describo los hechos. Los hechos ya ustedes los tienen. El señor Humberto Rocáceres Villamizar, en su calidad de padre y representante legal del menor Alfonso Rocáceres Rojas, en conjuntamento en el artículo 66 de la Constitución Política, en la disposición del decreto 2591 del 91, interpuso una decisión de tutela, Luis Camacho y otro, cuyo objeto era proteger los derechos fundamentales, la debida honra y la salud del menor hijo Alfonso Cáceres Rojas, los cuales considera amenazados con la actuación de los demandados por motivos que a continuación se exponen. Dice, manifiesta él, que su hijo Alfonso Cáceres, quien para esa época contaba con 16 años de edad, le diagnosticaron cáncer severo en una rodilla, lo que motivó a los médicos que lo trataban a realizar un tratamiento que incluía quimioterapia con el fin de erradicar la enfermedad, la cual se inició el 27 de julio de ese mismo año. El tratamiento no fue exitoso y al paciente hubo que cortarle la pierna. Cortarle la pierna él lo autorizó y se le dijo, mire, después de cortarle la pierna hay que hacerle unas quimioterapias porque esto es una cosa gravísima. Entonces, el hombre después de esto vino y dijo, oiga, pero el momento es que yo aquí soy testigo de Jehová y entonces yo ya no me puedo transfundir. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ustedes me transfunden a mí, yo cometo un pecado, me echan de la iglesia, me matan y yo quedo vuelto nada. Entonces, ¿pero quién le está haciendo eso? No, pues los pastores de la iglesia. ¿Y quién lo apoya? No, mi madre. Entonces, se empieza a hacer el proceso de la investigación, los padres separados, la tutela la tiene X,
Y está tutelando el derecho a la vida, pero X está diciendo que tutela el derecho a la creencia religiosa porque en la religión le enseñan cosas. Entonces, frente a todo ese contexto, en este contexto va el médico que va a hacer las transfusiones, que es Carlos Augusto Rojas, de la clínica Los Comuneros, y dice, oiga, pero ¿y cómo hago yo para aplicarle los procedimientos que continúan ustedes? El pelado dice, no, pues yo no me dejo. Entonces la clínica interviene, el seguro social, el papá mandan esto a un juez, pero el juez, como este es el primer caso en Colombia, este va a ser el primer caso en Colombia, lo manda al comité de bioética, que lo más bonito es que está integrado por los estudiantes de psicología de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena. Entonces estos estudiantes que son maravillosos y exitosos en sus vidas, claro, para tratar un tema ético hay que buscar y perfilar los actores. Entonces un actor importante es el joven Alfonso Cáceres Rojas, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que él rechaza su tratamiento. Entonces, bueno, hay que entender un poquito, hay que ambientar al grupo quiénes son los testigos de Jehová, qué enseñan, qué no enseñan, por qué no se transfundan, cuál es el valor que le dan a la sangre. Bueno, hacen toda una contextualización de eso. Luego miran, oigan, estas personas en la Constitución, ¿cómo aparecen? ¿No? En la Constitución del 91 hay un artículo, el artículo 19, que es el artículo que ampara pues las creencias religiosas, y el otro diría, bueno, listo, pero la vida está también amparada en el artículo 11, entonces empieza un conflicto entre el artículo 11 de la misma Constitución con el artículo 19, el artículo que protege la vida y el artículo que protege las creencias. Entonces aquí lo que uno empieza es por lo más fácil, entonces uno empieza a preguntar como grupo, bueno, ¿cuáles son los conflictos? Pero conflictos de valor, no de interés, conflictos de valor. Entonces los conflictos de valor se enuncian más o menos así. La salud, porque los médicos tienen que protegerle la salud al pelado, al joven, y el respeto al culto, pero entonces esos dos elementos están confrontados, entonces ya ustedes saben, sin buscar literatura, sin buscar fuentes, que un conflicto de valor es la confrontación de intereses frente a una situación que involucra precisamente valores y principios en orden a la ética, ¿verdad? Otro, la autonomía. Entonces, ¿por qué la autonomía? Bueno, la autonomía del papá, la autonomía del tutor, la autonomía de la clínica, la autonomía del joven a los 16 años, hay que averiguar eso. ¿Es un hijo emancipado? ¿Es un hijo a quien le aplica la patria potestad? Bueno, y la autonomía está confrontada ¿con qué? Con la patria potestad, porque está vigente, no es mayor de edad, no se ha emancipado, entonces, ¿qué tiene derecho según la ley? Entonces hay que buscar los derechos del menor, la Declaración de los Derechos Humanos, si es un tema de que si él se siente compelido por razones religiosas. Entonces sí que hay otro choque, autonomía, patria potestad, y hay otro choque entre la EPS y los derechos del paciente, porque la EPS lo que le dice, oiga, ven que lo atendemos, usted está pagando, tiene su seguro. Y él dice, no, pero yo no quiero que me atiendan con eso, atiéndanme con otra cosa. Y la clínica dice, no, pues es que eso no lo hay en Colombia, ¿qué hacemos, hermano? Y él dice, pues déjenme morir. Y dice, no, pero un momentico, espere. Para dejarlo morir tenemos que consultar al comité de bioética de los estudiantes de psicología de la Universidad de San Buenaventura, que son expertos, que son los mejores, ¿cierto? Entonces, además de eso están los derechos de la Constitución que les decía, los que están amparados en el artículo 11 y el artículo 19, versus un criterio también jurídico y legal que se llama la objeción de conciencia. Todos los ciudadanos en Colombia podemos objetar conciencia y máxime por razones religiosas. Entonces es una vaina que está aquí, wow, violenta. Bueno, podría denunciar varios, pueden haber 10 más, 15 más, pero esos me sirven para hoy. Dilemas, bueno, entonces los dilemas, ¿cuáles son? Los dilemas ya son las disyuntivas, o me voy por aquí o me voy por allá. O sea, los dilemas ya no son confrontaciones, porque recuerden, confrontarse es conflictuar, ¿cierto? Entonces acá es diverger o consensuar, es decir, estoy frente a un dilema, no en el orden en el que dice Silvestre Dangond, su dilema cantado. Voy a dejar que las dos me quieran. No, ese no es un dilema en ética, es un dilema en vallenato. Entonces, miren, yo aquí, para el ejemplo de ustedes, escogimos preservar la vida y preservar la autonomía. Entonces, la vida es una disyuntiva, porque preservarla o cuidarla o protegerla implica hacer cosas que van en contra de, precisamente, que acumula una serie de conflictos. Y preservar la autonomía es una vía
que contradice otra serie de conflictos y de principios, ¿cierto? Yo apenas planteo los dilemas y digo, wow, puchica, podría plantear 4 dilemas, pero 2 están bien. Vamos a dejar esos 2 para ver qué pasa. Luego de que planteo los dilemas, digo, bueno, como un dilema, lo que me representa es un conjunto de conflictos que están atados, escuchen bien esto, están atados a principios y a valores. Por eso es que en las clínicas, en los hospitales, en las escuelas, en los entes, estos comités de bioética no les gusta y son una piedra y joden y molestan porque se vuelven rigurosos y la gente dice, pero ¿cómo que vamos a hablar ahora de derechos? Por ejemplo, cuando se habla de los matrimonios homoparentales, pero ¿cómo no vamos a hablar de derechos si es que ellos son personas o luego están desnudos de la posibilidad de ejercer sus derechos? ¿Cierto que no? Entonces, a nadie le gusta hacer estos comités porque uno tiene que argumentar con muchísimo cuidado cada cosa que va a mostrar allí. Y como nosotros más bien somos de la era del relajo y no nos gusta sino que todo sea fácil, bacano, el vacilón, entonces la gente obra ipso facto, obra de hecho, abruptamente, violentando sistemáticamente los derechos de los ciudadanos y hay una contracultura de la defensa de los derechos y la dignidad de las personas. Lo que se ve todos los días en las EPS, en las clínicas, es la vejación, la violación de los derechos de los ciudadanos porque nadie lo reclama. Hay formas de hacerlo y esta es una, pero nadie se da cuenta o nadie quiere porque esto requiere tiempo, requiere disciplina, requiere un conocimiento especializado. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los principios por cada uno de los dilemas. Entonces hacemos un cuadrito. ¿Qué dice? Bueno, frente a los dilemas, digo, ¿y qué hacemos? O sea, le pregunto a mi grupo, bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién es preservar la vida? ¿Qué implica? Y preservar la autonomía, ¿qué implica? Entonces yo hago una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas la llamo cursos de acción. Y esos cursos de acción son ya la recomendación. O sea, el fin del comité. Ya es el producto final, pero todavía no sé por dónde irme. O sea, apenas estoy mostrando como la radiografía, ¿verdad? Entonces yo planteé aquí 6, pero pueden ser más, pueden ser 2, puede ser 1, no sé, ustedes deciden. 1, el niño autorice la transfusión para salvar su vida. ¿Eso es posible? Claro. ¿Pero lo está haciendo? No, precisamente está en contra de eso. ¿Pero es posible que eso pase? Claro que sí. Esa es la magia de ustedes. Tienen que pensar qué es posible que pase y dentro de todo lo que planteen, cuál sería lo más, digamos, el bien más deseable o el bien mayor, ¿cierto? Dentro de la categoría de los principios que se puede proveer en esta situación. Segundo, no hacerse la transfusión para respetar sus creencias y probablemente morir. Eso es lo que él está diciendo. Ah, eso es posible, sí, también. Alguien levanta la mano y dice, profe, pero mire, o perdón, profe no, compañera o presidente o moderador o bueno, o sea, la institución autoriza la transfusión porque le obliga, tiene un contrato de malas. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Hasta dónde? Hay que verlo, pero sí se puede hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es lo que hay que ver. Que el chino cambie de religión, hombre, y ya se acabó el pleito. ¿Cuál es el problema? Ahora soy testigo, mañana no, pero me salvo mi vida. ¿Cuál es el problema? Eso lo decido yo, porque en la Constitución lo dice, es de resorte de la autonomía. Ah, bueno. Nadie lo puede obligar a creer, es cierto. Quinto, que él se someta a lo que dice su papá y de malas, con lo que dice la mamá. La mamá es la que quiere que él defienda los valores religiosos y el papá dice, no, 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 no. Por ahí no es, pero ya estamos separados legalmente, así que ¿usted qué? ¿Usted qué viene a hacer acá? Y él dice, no, pues yo soy todavía papá. Que no tenga la tutela es otra cosa, pero él es hijo mío. Ah, pero es que le tiene 16 años y medio. Ah, bueno, deje que cumpla 18. Y él toma la decisión. Y el médico dice, no, es que no aguanta los 18, se muere. Entonces hay que hacer algo ya. Que la institución prestadora de servicio diga, no, pues ustedes váyanse de acá, no me importa lo que les pase, fírmenme acá, fírmenme todos y vayan a resolver la vaina ante un juez y dejan que mis médicos trabajen. Si ustedes no se quieren dejar atender aquí, pues busquen otra solución. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese es el trabajo del comité, ¿cierto? Y entonces ya aquí vienen los principios. Estos principios yo no se los he contado porque pues la idea era ver si ustedes qué traían de su formación, de su ingenio, de su industria. Me va a tocar, bueno, ya les dije, los principios se empiezan analizando por el bien mayor y el mal menor, es decir, ¿cuándo actúo bien
y ese bien es mayor y cuando actúo mal y ese mal no es un mal mayor, es un mal menor. Entonces, el 1, 2, 3 son los mismos cursos de acción. Cuando yo digo, a ver, 1, el niño autoriza la transfusión para salvar su vida, en el cuadrito que estoy tratando de discutir con mis compañeros. Ah, bueno, él se transfunda y salva su vida. Ese es un bien mayor. Entonces, ¿quiénes no están de acuerdo con que ese es un bien mayor? Entonces vota, listo, yo, ¿por qué razón? No, ¿qué tal? ¿Qué cuál? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ah, bueno, pero somos 4 contra 3 de malas. No, mentira, así no. Ya lo puse en un plano muy... No, ustedes dan razones y esas razones se anotan en el debate, es lo importante del debate. En Colombia dicen de malas, salió libre, precluyó la investigación, es libre, todos fiestas, caravana de carros, de malas. Así va a ser el fiscal mañana. Reforma tributaria, reforma ya el mechudo de lo mismo, de malas. O sea, joda con eso. Mayor, caer en pecado de acuerdo con su religión. O sea, veo la parte buena y veo la parte mala del curso de acción. Y digo, bueno, pues si el pelado, para que caiga en pecado, necesita que él tenga construida una conciencia religiosa. Si no la tiene construida, pues no va a caer en pecado porque no tiene la conciencia del pecado. Entonces, se puede resolver por ahí. Y así puedo hacer una serie de anotaciones y de consultas. Y este es el debate bonito, ¿cierto? Que salve la vida, pero que se viole el derecho a su autonomía. Ah, bueno, de malas. Si usted todavía no puede decidir por sí mismo, cállese la boca, póngale la transfusión, punto. Y el chino diciendo, pero es que me voy a ahorcar. Ah, pero después que salga de acá, parcero, porque la idea es sanarlo acá. Que me van a echar del colegio de los testigos de Jehová, porque es que acá todavía no ven el factor 9, el factor 10, todos esos factores hemofílicos que ya somos. Esto cuando pasó en el año 96 no había lo que hoy existe. Ya un caso de estos actualizado a hoy ya tiene un tratamiento distinto al que se le dio en ese momento, precisamente, porque ya hay desarrollos, ya se han modernizado cosas. Entonces el comité hoy tendría que actualizar los recursos médicos técnicos para proveerle al estudiante no al paciente una solución, ¿verdad? Bueno, este cuadrito es para decirles que uno tiene que ver en borrador. Yo lo hice así, pero ustedes lo pueden hacer de otra manera. No necesitan hacerlo así porque esto no va en el informe, es simplemente para que ustedes saquen conclusiones. Ese es como el anecdotario del caso, como el mano a mano, como el taller donde armo el mueble, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué es? Sigue siendo el primer curso. El niño autoriza la transfusión para salvar su vida. Entonces, yo acá, ¿qué vengo y busco? Estos son los 4 principios que van en el artículo. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, creo que Jimara quiere decir algo porque está levantando la mano. Ya termino y les doy la palabra para ir rápido porque tengo poco tiempo. Jimara, escúchame y con mucho gusto. Entonces, aquí, estos 4 principios son los principios de la bioética. Autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Yo pongo NV para decir, bueno, no se viola. Y cuando pongo V digo, hombre, aquí se viola el principio. Pero ¿quién dice eso? El debate, las razones, los argumentos. Si yo hiciera esta tabla y los pusiera a votar a ustedes por un curso de acción, yo veo 2. Yo veo uno en donde no se viola, no se viola, no se viola. O sea, yo recomendaría en definitiva este curso de acción porque aquí ninguno de los principios se está violando. Pero aquí en estos hay violación de los principios, entonces yo no puedo como comité atreverme a recomendar un principio donde por lo menos se viola un principio porque me voy para la cárcel o me hacen un acta disciplinaria o me quitan la tarjeta o lo que sea. Y después de eso yo miro el doble efecto. El doble efecto es, bueno, si yo le recomiendo a Pedro que se coma una empanada todas las mañanas, ¿qué le puede pasar? Entonces yo le digo, listo, tu problema se resuelve comiéndote una empanada todas las mañanas a las 6 de la mañana con agua de panela. Entonces, aquí dice, por si sirve de algo, ya les pregunté. Por si sirve de algo, voy a presentar este archivo. Dice, ahí va, análisis de caso en ética y bioética. Vamos a ampliar. Entonces, si a mí me dan un formato de este tipo y me dice que lleva una información básica de los estudiantes, una portada, una presentación, lleva
el título, aquí está el título del caso en amarillo, entonces pongan un título, esas son las partes formales, luego aquí hay una tabla de contenido, esa tabla de contenido es obligatoria, no, es sugerida, por eso les he estado diciendo, sugieran, ¿qué lleva el informe? Este contenido de cosas. Bueno, entonces empieza el caso, identificación de los roles del grupo, aquí dice, esto es parte de lo que hizo el grupo anterior. Una niña de su facultad llamada Ana María Zabaleta dice, oye, profe, mira, deme un segundo. Debo resolver aquí un tema de... Un segundito nomás. No es más de un segundo porque solo necesito un segundo. ¿Sabes tú qué soy? Listo. Bueno, te voy para allá. Venga. Le voy a pegar un golpe la próxima vez que lo vea. Pero bueno, se escapa siempre que lo veo. Entonces, estoy de vuelta para lo siguiente. Entonces, los roles del grupo es, hombre, si a mí me dicen roles, ¿qué misterio hay ahí? Está preguntando. Entonces, a mí me dicen, Luis Alfredo, mira, tienes que identificar los roles en un grupo. Ah, bueno, primero leo el caso y me imagino, bueno, ¿qué roles necesitamos? Esa es una pregunta que le hago a mis compañeritos. Bueno, los roles que digan ustedes que necesitan, esos son los que van a hacer allí. Ahí van los roles del grupo, es cómo se van a, ahí lo que está diciendo en esta parte del informe es cómo se organizaron para trabajar. Presentan los hechos, que es el mismo, eso lo cortan y lo copian y lo pegan ahí. Problemas que expresa el caso, entonces yo pregunto, muchachos, ¿cuáles son los problemas que expresa el caso? 1, y los someto a concurso, a votación, y si sale un problema es un problema, si salen 2 son 2 problemas. Yo no creo que ahí haya misterio, es una cuestión de trámite. Siguiente, conflicto de valor que plantea el caso, ya les expliqué cómo se definen. Siguiente, los dilemas, ya les expliqué cómo se define un dilema, cómo se enuncia un dilema. Indique aquellos principios de la bioética. Bueno, ahí les mostré. Usted dice, no, el profesor habla de autonomía, de beneficencia. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los principios que entran más en choque ahí? Entonces, alguno dirá, mire, aquí estamos hablando de justicia. Ese es el elemento más importante. Ah, bueno. Pero, y dice alguien además, oiga, pero es que acá también estamos hablando de bien mayor. Ah, bueno, póngalo ahí. Simplemente póngalo ahí. Y háganle un comentario. El bien mayor consiste en esto, en el caso ta. Eso ya es la creatividad de ustedes. Indique las normas o leyes que fueron consultadas por el grupo para resolver el caso. Indique, no estoy diciendo explique, indique. Recomendación. A ver, este es el fin de todo. ¿Cuál es el curso de acción que recomienda el grupo y qué principios y derechos se deben respetar porque han sido vulnerados? Ya, ese es el resumen de toda esta situación. ¿Qué sigue? Resumen del debate. Ahí viene el secretario del moderador y me dice, profesor, aquí lo que resultó del debate fueron estas ideas, estos tópicos o estos elementos de juicio, estas ideas. Postura a favor de la recomendación, postura en contra de la recomendación y posturas que los estudiantes dijeron, no, mira, no la tengo clara, yo me mantengo 0, etcétera. Valen, porque uno no está obligado a votar sobre situaciones que no está seguro. Aportes complementarios. Profe, qué desastre, profe, qué berraquera, lo que ustedes quieran. Aportes es aportes. Entonces, recomendaciones complementarias frente al curso de adopción. Sí, lo que les decía, oiga, si usted se va a comer las empanadas, tenga en cuenta que, 1, tiene que tener el proveedor que se las surta todos los días.
no puede dejar de tomarla todos los días, se las tiene que tomar con aguapanela y no con gaseosa. Oye, eso es lo elemental. Estoy poniendo un caso casero, pero... Y la conclusión del ejercicio. Los anexos, porque hay gente que adjunta fotos, las normas, experiencias, comentarios y las referencias según la norma APA. Oye, yo no sé cuál es el misterio. No sé, si a mí me dan un informe de esto y me dan el formato, ¿cuál es el misterio? Denme un segundo. Bueno, no. Perfecto, perfecto. ¿Qué les iba a decir? No, eso era lo que les quería decir. Es decir, poquito de imaginación, por favor, poquito de imaginación frente a esto, porque estamos en un plano de una ciencia de la salud, estamos en el plano de la psicología y es de súper vital importancia que ustedes como psicólogos tengan enfoques diversos, no solo uno, enfoques diversos de abordar problemáticas y tramitar una solución o una recomendación. Más aún, es casi que condición que en todos los comités de ética o de bioética hay un psicólogo. Entonces, al psicólogo o a los miembros de los comités los convocan de manera aleatoria. Entonces, cuando se va a analizar un caso, a ninguno de los miembros le van a decir, mire, este es la receta o el paso a seguir para analizar el caso. No, ¿cuándo? O sea, eso jamás ha pasado en el mundo. Precisamente, de acuerdo a la experiencia de cada sujeto que se convoca en un comité, se constituye la manera como se analizan los casos. Lo que sí se formaliza un poquito son los protocolos de los informes, que es como si ustedes estuvieran hablando del protocolo de entrega del proyecto de investigación, el protocolo de entrega del informe final de investigación, el protocolo de radicar un consentimiento informado, el protocolo de radicar, no sé, cosas que se pueden protocolizar, ¿cierto? La cesión de derechos editoriales a una revista que me va a publicar un libro, eso sí se puede protocolizar. Bueno, listo. Preguntas, pero concretas, por favor. Marianita, te escucho. Profe, disculpe, en relación a, bueno, yo estaba investigando sobre los modelos del Comité de Bioética y encontré por parte de la UNESCO que existen varios tipos de comités. Sí, sí. Entonces, yo de pronto quería preguntarle en relación a dos tipos de comités que me entraron como en duda. Sí. En relación al comité normativo consultorio, que sí, por ejemplo, nosotros como psicólogos, como estamos aquí, podríamos de pronto tomarlo como, tomar el caso, podría ser un tipo de comité que podríamos tomar en referencia para llevar a cabo, para hablar en general del caso, o si podríamos utilizar, o de pronto si me podría aclarar un poco más sobre ello, porque también encontré el Comité de Asociaciones de Profesionales de la Salud. Entonces, ahí entraría como que un campo más abierto, porque como usted nos menciona en la guía, existe, usted nos menciona del representante jurídico, médico, religioso y todos los demás. Entonces, quisiera saber directamente si de pronto, ¿cuál nos convendría más en relación a eso, al caso? Bueno, no, Marianita. Fácil, mira, Marianita. Ustedes en la UNESCO tienen unas cartillas, como tú dices, y esas cartillas van definiendo. Nosotros en la Universidad de San Buenaventura tenemos dos modalidades de comité. Uno que se llama Comité de Ética de la Investigación, Comité de Bioética, que son los que apuntan al escenario en donde está el caso. Porque hay otros comités, hay el COPASO, el comité, ahora se va a crear uno en defensa de los derechos sexuales y la discriminación. Bueno, un poco de comités. Entonces, respuesta, asuman o formalícense
u organícense como si fuera un comité de bioética o un comité de ética. Estos comités, como digamos en la Universidad de San Buenaventura, ¿cómo funcionan? El profesor Rodrigo García es el presidente actual y el vicerrector, el ingeniero Luis, el ingeniero Perilla, ¿cierto? Entonces, le asigna por una directiva un representante de la Facultad de Salud, un representante de cada facultad, pero además aquellas unidades que no son facultad y que tienen que ver con la naturaleza o el desarrollo de las cosas que se van a hacer en ese comité, también mandan un delegado o un representante. Pero además se convoca a alguien de la calle, un vecino del barrio Ternera, un vecino del barrio Los Campanos, para que nos dé un punto de vista neutral frente a cada uno de los casos. Entonces, esa experiencia de los comités de ética y de bioética que se encuentran su formalización en la UNESCO, en Colombia, en el Consejo Nacional de Bioética en Colombia, es más, ahorita en Colciencia se está liderando todo este tema de los comités de ética, bioética e integridad científica. Funcionan con una estructura simple, unos miembros, de acuerdo al número de miembros, que debe ser un cuerpo colegiado, que funcionan como un cuerpo colegiado porque son consultivos, eso no se les olvide, son consultados para, entonces uno convoca el comité para consultarlo, oiga, tengo aquí un cuello de botella y no sé qué hacer, entonces no, pues envíen la solicitud al comité de bioética o de ética, y el comité se convoca y envía como una especie de dictamen, a veces para el caso del proyecto funciona como un aval, y una recomendación. En definitiva es una recomendación, se interpreta desde el punto de vista técnico como unas recomendaciones, ¿verdad? Y lo que se necesita es lo que les dije hace un tiempo, creo que esta misma semana, y es que sean grupos impares, porque a veces hay que dirimir cosas por votación. Y entonces ahí se dice, mire, profe, la decisión o la recomendación fue votada por 7 de los 11 integrantes, en los cuales hubo consenso. Las discrepancias frente a los 4 restantes tienen que ver con esto, esto y esto. Ya, eso es una vaina muy bonita. Eso es lo que yo estoy buscando, que ustedes empiecen a conocer, empiecen a practicar como un simulacro, porque les aseguro, Mariana, que los van a invitar, los van a convocar, porque las instituciones, con todo lo que ahora está implementando Colciencias, no va a haber IPS, no va a haber laboratorio que esté produciendo fármacos. Mira aquí en Cartagena, todos estos laboratorios petroquímicos, todo el sector real que produce fármacos, drogas, incluso que producen alimentos, deberían ser consultados por un comité de bioética para llevar a cabo sus protocolos. Aquí al lado, al norte donde yo vivo, hay una vaina de producción e investigación de peces. Y yo digo, y estos locos tienen, sí, ellos allá tienen su comité técnico, pero es interdisciplinario. No, entre ellos mismos, eso es un problema de endogamia de las decisiones, y uno endógamamente puede decidir en mi casa que todo aquí lo que se hace es bueno, pero cuando yo invito al vecino y invito al otro, ellos van a decir, oiga, Luis, como que no es bueno porque usted fuma todos los días en el balcón y entonces nos echa el humo a todos. No, pues yo había pensado que eso era bueno, pero acá internamente, ¿cierto? Bueno, María Lucía. Gracias, Marianita. María Lucía. Bueno, profe, también con respecto a la parte del foro, tenía la pregunta de, digamos, las personas a quienes les corresponden los miembros sin representación con voz y voto, digamos, esas personas tienen que hacer sus aportes de manera general, obviamente porque no tienen un papel específico de representante religioso, ni médico, etcétera. Entonces, ¿se habla general o exactamente qué le tocaría poner a esas personas? Entonces, mira, María Lucía, supongamos que el grupo es de 11 y lo que pudieron decidir que esto era lo que yo no quería hacer, pero bueno, qué cosa, hoy viernes aquí haciendo, pero no te preocupes, no lo digo por ti, ni quiero que te sientas mal por lo que va a decir. Mejor dicho, no lo voy a decir, voy a darte el ejemplo. Si un grupo es de 11 y lo que se dan cuenta es que el caso solo vincula una parte jurídica y una parte religiosa y una parte psicológica, entonces yo digo, pues no es justo que haya solo 3 representantes y un presidente y un secretario, entonces los otros, ¿qué van a hacer? Entonces yo lo que hago es creo mesitas o mesitas de trabajo o grupos de trabajo. Digo, bueno, 4 de ustedes se encargan del punto de vista religioso, 3 de ustedes del punto de vista jurídico, los otros 3 del punto de vista
psicológico y nosotros dos moderamos y hacemos las anotaciones, ¿cierto? Entonces ya funcionan en grupitos, pero esa es la dinámica de los grupos, esa es la manera de hacer, esos son los modos de hacer que yo quiero que ustedes exploren, que no se estanquen porque de pronto, bueno, yo entiendo que es que de pronto no tienen, o si han tenido la experiencia en este campo, tal vez no habían tenido la posibilidad, porque seguramente en psicología sí han analizado muchísimos casos, ¿verdad? Desde la perspectiva clínica de la psicología, o bueno, tantos enfoques que hay ahora. Pero para este caso en particular, era ver cómo, yo estaba tratando de probar una teoría y era, los llevo en un barco de noche al mar y naufrago el barco y les digo, sálvese quien pueda. Y al día siguiente estoy en la playa esperando a ver quién llega. Yo llevo en el barco cantidad de elementos y de recursos para que todos se salven, pero necesito que ustedes en medio en medio del caos y de la situación busquen soluciones. Ese es el nuevo modelo de actuar hoy. Esa es la nueva forma en la que nosotros intentamos llevarlos a ustedes a un conocimiento, una práctica. Yo no voy a llevar el barco al medio del mar, naufragarlo y decirle, aquí está la lancha con el motor prendido, súbanse y sálvense. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Para qué los lleve entonces? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue el esfuerzo? ¿Cuál fue lo que inventaron? ¿Qué descubrieron? ¿Que el agua moja? No es que esté bravo, la verdad no, María Lucía. Lo que pasa es que estoy bravo es conmigo mismo por haber tratado de enseñar esto así tanto tiempo. Y hoy que quiero cambiarlo, veo que... Bueno, veo lo que veo, no te preocupes. ¿Tú entendiste, mi reina? María. Sí, profe, gracias. No a ti por preguntar. No te lo tomes a mal porque no es contigo, ¿vale? Es conmigo. Es con el profe está haciendo una autorreflexión de sí mismo. Ni con nadie. Sí, profe, no se preocupe, yo entendí. Muchas gracias. Me quedo tranquilo porque hoy es viernes. Quiero estar tranquilo esta tarde, ver el atardecer, etc. ¿Qué más? Estoy aquí por ustedes, lo hago con mucho gusto, aunque se me salte un poquito la emocionalidad en la voz, pero créanme que estoy bien, estoy lleno de paz y de comprensión por lo que está pasando. O sea, este es mi trabajo y es mi deber hacerme explicar, o sea, que no estoy perdiendo el tiempo acá, ni no, para nada. Me puedo volver a reunir con los que deseen para alguna situación en particular, con mucho gusto, estoy para eso. Así que cuenten conmigo, jóvenes. Si otros estudiantes que no pudieron asistir hoy necesitan apoyo, que me lo hagan saber. Catrina tiene mi número, me pueden escribir, etcétera. Y bueno, ahí vamos. ¿Qué otra cosa está pendiente, chicos? Bueno, si no está nada pendiente, esperen un momento, voy a detener la grabación.